Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que se encuentren observando este video. Sí, les saluda una vez más el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de software contable de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Bien, en este caso, dando continuidad con nuestra planificación. ¿Sí? Seguimos trabajando con, en este caso, el tema de plan de cuentas, ¿sí? Plan de cuentas de software contables básicos. En la clase pasada, nosotros ya estuvimos abordando este tema, realizando una introducción y también ya justamente entrando en materia. El día de hoy vamos a hacer un refuerzo sobre este tema, bien, esperando de que podamos comprender de una manera mucho más fácil, concreta, ¿sí? El tema de hoy, ¿no? Permítame un segundo, estoy compartiendo pantalla y listo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Un plan de cuentas, ¿qué es un plan de cuentas? Es una lista ordenada y clasificada de las cuentas que se utilizan en una empresa. ¿Para qué? Para poder registrar las operaciones financieras, ¿no? Las transacciones comerciales que se presentan dentro de una empresa, ¿no? Este plan de cuentas viene a ser la columna vertebral de cualquier sistema contable, ya que organiza y facilita la recopilación y el análisis de la información financiera. ¿Cuáles son los componentes de un plan de cuentas? ¿Sí? Bueno, en este caso, dentro del plan de cuentas vamos a tener nosotros las cuentas de activo, ¿sí? Las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos. Estos vienen también a conocerse como los elementos de los estados financieros, los mismos que están identificados, por cierto, con el primer dígito. O sea, es decir, cada vez que nosotros veamos una cuenta que en su codificación inicia con el dígito uno, entonces nosotros sabremos que se trata de una cuenta de activo. Cada vez que nosotros veamos una Una cuenta que inicie con dígito 2, sabremos que es una cuenta de pasivo. Cuando inicia con 3 es una cuenta de patrimonio. Cuando inicia con 4 será una cuenta de ingresos y cuando inicia con 5 será una cuenta de costos y gastos, ¿no? Ahora, para poder nosotros observar esto, vamos aquí a abrir un plan de cuentas, en este caso el de la Superintendencia de Compañías, y aquí podremos ver claramente, ¿no? Cómo se encuentra estructurado y organizado un plan de cuentas, ¿no? Ya lo mencioné, es una lista ordenada y clasificada de las cuentas que se utilizan en una empresa. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿por qué en este caso ordenada? Porque lleva una secuencia lógica. Miren ustedes, inicia con el dígito uno, ¿sí? Luego van por acá con el 101, 10102, 101, a ver, veamos, ¿no? Inician con el dígito uno, que vendrían a ser las cuentas de activo. Luego tenemos 101, es decir, son las cuentas del activo corriente, es decir, del grupo, ¿sí? Activo corriente, ¿sí? Más acá tendremos nosotros el grupo 102, veamos, que vendría a ser los activos no corrientes. Ahora, lleva un orden, ¿sí? No es que, por ejemplo, inicia con, vamos aquí a poner un ejemplo, 1010101 y después se salta al 1010103 y después viene al 1010102. No sucede eso. Tiene que estar ordenado y también nos habla de clasificado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir teniendo agrupado, ¿verdad? Y clasificando. Como ustedes pueden observar, primero
tenemos clasificadas todas las cuentas de activo. Es decir, están agrupadas con el dígito uno todas las cuentas de activo. Pero también, ¿sí? Y siguiendo un orden, vamos a tener también el grupo 101, que es el activo corriente. Si ustedes observan, todas las cuentas que inician con los dígitos 101 pertenecen al activo corriente, ¿sí? Miren ustedes, hasta aquí, activo corriente. Luego tenemos ya el 102. A ver, ya hasta nos pasamos, por cierto, hasta aquí era, ¿no? Hasta aquí, hasta activos por impuestos corrientes. Y luego ya el 102 vendría a ser activos no corrientes. Entonces, mire usted, está muy bien clasificado. Importante recordar que las cuentas de activo, ¿sí? Las cuentas de activo representan los recursos que la empresa posee, como por ejemplo el efectivo y equivalente al efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las propiedades, ¿sí? Propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Entonces, note usted, ¿no? Está muy bien clasificado. Ahora, por cierto, importante recordar el tema de la estructura, inclusive de la codificación. Si nosotros observamos, y vamos aquí a tener un ejemplo, en este caso, la cuenta de instituciones financieras privadas. Voy aquí a subrayarla para poder tomarla como ejemplo, sombrearla. Entonces, aquí nosotros vamos a poder identificar a través de su codificación, ¿sí? Los diferentes componentes, sus diferentes partes, ¿sí? Ese primer dígito, como ya lo mencionamos, representa, ¿qué cosa? El elemento del estado financiero. Entonces, inicia con uno, quiere decir que es una cuenta de activo. Luego tenemos el 01, los siguientes dos dígitos que vendrían a ser el grupo de cuentas. Entonces, el 101 representa a los activos o pertenece a los activos corrientes. Entonces, 101, activos corrientes. Luego tenemos el 101. Entonces quiere decir que esto pertenece ahora a qué cuenta, a la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo. Y luego tenemos el 03, que vendría a ser la subcuenta instituciones financieras privadas. O sea, en conclusión, la subcuenta instituciones financieras privadas, ¿verdad? Que ya, por cierto, aquí no tiene una subcuenta, no tiene una subcuenta, pertenece al efectivo equivalente al efectivo, ¿sí? A la cuenta efectivo equivalente al efectivo y a su vez al grupo de cuentas de activo corriente y al elemento activo. Eso tomando como ejemplo la cuenta instituciones financieras privadas. Si nosotros quisiéramos tomar otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora con una cuenta de los pasivos, ¿sí? Recordemos que los pasivos incluyen las obligaciones de la empresa con terceras personas, ¿sí? Como por ejemplo los préstamos, las cuentas por pagar y otros compromisos financieros, ¿no? Vamos aquí a tomar como ejemplo, voy a ubicarme aquí, ¿sí? Tengo aquí con la administración tributaria, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Inicia con dígito 2, entonces sabemos que eso es pasivo. Luego tenemos el 01, ¿sí? Entonces tenemos 201, entonces quiere decir que pertenece al pasivo corriente. Luego tenemos al 07, ¿sí? 20107, y eso me dice que pertenece a otras obligaciones corrientes. Y bueno, ¿cuáles son de esas otras obligaciones corrientes? Nos dice que es la 01, ¿sí? 2010701 con la administración tributaria, es decir, obligaciones corrientes, corto plazo, recuerden, es pasivo corriente, corto plazo, otras obligaciones corrientes, ¿contra quién? Con la administración tributaria, es decir, con el SRI. Bien, entonces,
Es importante que nosotros manejemos estos conceptos, podamos conocer esta estructura, ¿sí? De un plan de cuentas. ¿Sí? Es tan importante, acabamos de escuchar hace poco, que es como la columna vertebral de un sistema contable. Si nosotros no conocemos la estructura de un plan de cuentas, pues va a ser muy difícil que más adelante pues nosotros podamos eh, trabajar con este documento ya en nuestro software contable, ¿no? Recuerdo, y por cierto, ¿no? Hasta manejar y conocer bien la estructura de cada cuenta, de cada subcuenta, es muy importante, ¿sí? No sé si alguno de ustedes en algún momento habrá trabajado o estará trabajando en alguna, no sé, en algún local, ¿sí? Cuando van a hacer inclusive la compra, la venta, perdón, la venta de algún producto, hoy en día más nos manejamos por códigos. Entonces, uno va digitando los códigos según va recordando la estructura y ya el sistema nos va arrojando una, las opciones, ¿no? Las opciones. Ejemplo, es como que yo dijera, necesito registrar el recibo ¿cómo es? De una transferencia bancaria. Entonces sabemos que eso es un activo porque le pertenece a la empresa. Usted dice, ah, listo, inicia con el dígito uno. Está a corto plazo, ah, listo, 101. Y luego dice, claro, eso es efectivo, eso es un equivalente al efectivo, ¿no? Ah, listo, entonces 101. Entonces, mire cómo nosotros ya vamos hasta allí creando, o bueno, no creando, ya identificando el código de la cuenta, ¿sí? El sistema contable, hay sistemas contables que usted ya va iniciando estos primeros dígitos y ya le va mostrando, listo. Ah, ok, aquí están las cuentas que inician con 10101, es decir, las cuentas del efectivo y equivalente al efectivo, y ya le permite en ocasiones seleccionar ya esa cuenta o esa subcuenta. Entonces, chicos, yo les animo a que ustedes, por favor, revisen, ¿no? Revisen la estructura de un plan de cuentas, ¿no? Uno, activos. Dos, los pasivos, ¿sí? Los pasivos, aquí están dos, los pasivos. Tres, tendríamos nosotros las cuentas del patrimonio neto, que estas reflejan la inversión de los propietarios y las utilidades retenidas en la empresa, ¿sí? Luego tenemos el 4, ¿no? 4, que son las cuentas de ingreso que capturan todas las entradas monetarias provenientes de la venta de bienes o de la prestación de servicios, ¿sí? Luego tenemos, dígito 5, las cuentas de costos y gastos, ¿no? En este caso se registran acá las salidas de dinero que ocurren como parte de las operaciones de la empresa. Por ejemplo, el pago de sueldos, alquileres, suministros, ¿sí? Entonces, todo esto son costos y gastos. Bien, entonces, ¿cuál es la función en los software contables? O sea, ¿cuál es la función de un plan de cuentas, ¿no? Los software contables básicos integran el plan de cuentas en su estructura y esto permite ¿qué cosa? Primero, la automatización de procesos, ¿sí? Es decir, facilitan la creación y actualización automática de los registros contables. Además, permite o asegura que todas las transacciones se registren de manera uniforme y precisa. Además, proveen herramientas que generan reportes y análisis financieros utilizando la información del plan de cuentas. Y por último, ayudan a cumplir con las normas contables y fiscales aplicables en nuestro país. Bien, chicos, les invito por favor a revisar, a conocer muy bien el plan de cuentas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, por cierto, con este plan de cuentas. En la clase pasada yo ya les compartí. Es más, tuvieron una actividad que realizar, ¿sí? Que consistía, bueno, por una parte teórica en responder qué era un plan de cuentas, cuál es la función en la contabilidad, por qué es esencial codificar las cuentas en un sistema contable automatizado, ¿sí? Y con base a esa información, completar la parte de cada código, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento del estado financiero? ¿Cuál es el grupo? ¿Sí? ¿Cuál es el grupo? O sea, ¿qué grupo pertenece, ¿no?
al grupo. Pues por otra parte, no, bueno, aquí no es, perdón, a qué grupo pertenece, sino solo identificar la parte del código. Cuál es el elemento, cuál es el grupo, cuál es la cuenta, cuál es la subcuenta, si es una cuenta auxiliar. Entonces, eso debía de aquí de registrarse. Y bueno, lo otro que sí debían hacer es codificar las cuentas, ¿sí? Es decir, ir describiendo primero el elemento del estado financiero, ¿sí? Es decir, la cuenta de instituciones financieras privadas, a qué elemento pertenece. Entonces, si ya sabemos, ¿dónde está por aquí? Aquí está instituciones financieras privadas. Entonces, si nosotros sabemos que este es el código, ¿dónde se me fue? Acá, voy a pegarlo un momento. Entonces, ¿qué pasa? Usted tenía que haber dicho, listo, pertenece al elemento uno y esto es activo. ¿Listo? Luego usted tenía que decir, bueno, inicia con el 01. Entonces, 101, esto pertenece a qué tipo de activo, a qué grupo, al activo corriente. ¿Ya? Luego usted dice, ok, tenemos los siguientes dos dígitos, es el 01. O sea, quiere decir que esto pertenece a efectivo y equivalente al efectivo. ¿Ya? Y pues bueno, ya finalmente teníamos el 101, 101, 01, 03, que es instituciones financieras privadas. De esa manera nosotros debíamos de ir codificando. O sea, y con ello vamos conociendo también la estructura, ¿sí? La estructura de cada código. A más de eso, ir conociendo la clasificación de esta cuenta, a qué pertenece. Bien, entonces ya bueno, luego tenían esta actividad muy sencilla de ir identificando a qué elemento del estado financiero pertenece cada cuenta y subcuenta. Con ella, con estas cuentas ustedes la ubicaban en el plan de cuentas y muy fácilmente podían ir marcando a qué pertenece, ¿no? Aquí ya tenemos un ejemplo. Efectivo equivalente al efectivo pertenece al activo, ¿sí? Sueldos, salarios y demás remuneraciones, ¿a qué pertenece? A los gastos, ¿verdad? Por ejemplo, ganancia neta del periodo. Ah, listo, eso pertenece a patrimonio, ¿no? De esa manera nada más era de ir desarrollando esta actividad, ¿sí? Algo que sí quería aprovechar la oportunidad, estimados estudiantes, es que nosotros, en la medida de lo posible, esto no es una tarea, por cierto, no es una tarea, pero lo que sí quería dejarles como algo pendiente para que ustedes pudieran hacer es ir teniendo, ¿sí? Esto vamos a hacer más adelante, basado en el plan de cuentas que tenemos, basados en este plan de cuentas, nosotros vamos a tener que crear un plan de cuentas teniendo en consideración este tipo de esquemas, ¿ya? Vamos a crear, ¿sí? Un archivo en Excel donde tengamos esta estructura. En la primera columna, código de cuenta contable. En la segunda, descripción de cuenta. En la tercera, el tipo de cuenta. Aquí vamos nosotros a registrar la letra A, si es activo, la, la P, si es pasivo, la C, si es patrimonio neto o capital, ¿no? Patrimonio. La I, si son ingresos, ¿sí? S, si son ingresos. La S, si son, en este caso, aquí está, perdón, S son ingresos también. Costos, perdón, S son costos, la G son los gastos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir elaborando, ¿no? Luego tendríamos que registrar, ¿qué cosa? El tipo, el nivel de cuenta, ¿sí? Si es una cuenta principal, si es una subcuenta, ¿listo? Entonces, de momento me interesa esto. ¿Para qué nos va a servir? Esta estructura nos va a servir para poderla insertar a nosotros. ¿En dónde? En un software contable con el que vamos a trabajar en la unidad número 2, ¿sí? Pero repito, no es que estoy dejando esto como tarea, sino que les pido que por favor, en primer lugar, no pierdan ustedes el archivo que les he compartido con el plan de cuentas, ¿sí? Pues con este vamos nosotros a traducirlo, ¿no? O sea, este
plan de cuentas lo vamos a trasladar a este esquema, ¿sí? Si usted observa, por ejemplo, acá ya nos dice, ¿sí? Acá ya nos dice, por ejemplo, si tiene cuenta o no tiene subcuenta ya, ¿no? Si tiene subcuenta o no. Entonces, eso acá tiene que traducirse solo con una letra, ¿sí? Solo con una letra. Por ejemplo, acá sí tiene subcuenta, sí tiene subcuenta, sí tiene subcuenta, pero estas ya no tienen subcuenta, ¿sí? Entonces, más adelante les explicaré un poquito esta parte, ¿no? De momento, vamos a utilizar lo que son los códigos de cuenta contable y la descripción de cuentas para nuestro software contable. ¿Listo? De mi parte, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Sí? No hay una actividad adicional, por cierto. ¿Sí? La única actividad que se encuentra en el PEA, ¿sí? Es un taller teórico que ya ustedes conocen, ya está indicado en una clase pasada, ¿sí? Es un taller teórico. Entonces ustedes lo desarrollan, recuerden subirlo al aula virtual de Moodle en el caso que no lo hayan realizado, ¿sí? Pueden, si desean, haberlo impreso y haberlo hecho a mano, ¿sí? O pudieran haberlo también trabajado de manera digital todo, ¿sí? O asimismo, si no había en esos momentos, tal vez ustedes querían completar con el trabajo, pueden hacerlo todo a mano. Bien, me despido, chicos, que tengan muy buenas tardes, noches, dependiendo, ¿no? Y de seguro un bonito feriado. Que pasen bien en familia, cuídense mucho, ¿sí? Y espero nos podamos ver muy pronto. Hasta mañana.